deseada para nuestro espíritu, hermano. ¡Gloria a Dios! Cuando la palabra dice que no solo de pan vivirá el hombre, obviamente, hermano, el Señor nos estaba refiriendo a esta carne, que también, hermano, buscando de Dios esta carne, se sujeta al espíritu. Sí, así es. Pero cuando el Señor decía no solamente de pan vivirá el hombre, no se refería a este cuerpo, hermano. No se refería al estómago. No se refería, hermano, pues a tu carne. ¿A qué creen que se refería el Señor, hermano? A ese hombre que cada día se va renovando, según Corintios, hermano. A esa alma, ese espíritu que desea cada día más de Dios. Así es. Y ese espíritu, hermano, clama: ven, Señor Jesús. ¿Quién le puede dar una ofrenda de palmas a Jesús de Nazaret, hermano? Él es el único grande en este lugar, el único que merece la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermano, vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Juan, capítulo 14. Hoy nos vamos a estar ayudando a través de esta herramienta. Amén. Lo más siguiente es que estuviera un poquito más oscuro para que pudieran visualizar a lo mejor algunas imágenes. Pero, hermano, lo hacemos para la gloria de Dios. Así es. Juan capítulo 14, versículo 2, hermano. Verso 2 y 3. Vamos a estar leyendo la palabra con reverencia, con respeto, hermano. Así que ponte sobre tus pies. Todos tenemos Juan capítulo 14, verso 2 al 3, ¿verdad? Amén, sí. Quien veas que no lo tiene, quien no lo ha encontrado, ayúdale a tu hermano. Comparte la palabra, comparte la Biblia con las visitas. Allá atrás con esta joven Aline, ¿verdad? Jamás se va a olvidar ese nombre de Aline. Hay un medicamento que se llama así, Aline, ¿verdad? Yo creo que Aline lo conoce, todo se rió. ¿Cuántos dicen que Dios bendiga la vida de esa joven Aline? Amén. Que Dios bendiga a Lynn. Amén. Mi hermano Alfonso, son allá atrás, que el Señor los bendiga. A cada uno de los que están aquí presentes, que el Señor bendiga sus vidas. Amén, gloria a Dios. La palabra de Dios lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La iglesia dice: amén. Amén. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Gracias, Señor. Bendecimos tu nombre. Puedes tomar tu asiento un momento. Bueno, el Señor, Quiero decirte grande su misericordia. de antemano que estaré tomando el lugar este domingo y este próximo domingo para tratar de terminar el tema que vamos a ver hoy, la introducción de hoy, hermano. Como hace 2 semanas les comenté, es necesario que volvamos a retomar y a recordar la línea profética que Dios, hermano, ha determinado para su pueblo. La línea profética para el pueblo gentil, la línea profética para el pueblo judío, hermano. Y hoy quiero que vayamos a través de la Biblia a escudriñar, hermano, a entender cuál es el plan de Dios para este tiempo. Estaremos culminando con la hebdómada semana de Daniel, con la última semana de Daniel, la 70 semana de Daniel, pero con énfasis en la última. Pero para poder entender Daniel, hermano, de ella, necesitamos poder conocer la introducción que hoy vamos a ver, ¿eh? ¿Cuántos han escuchado acerca de que hay 70 semanas Amén. reveladas al profeta Daniel para este último tiempo, para su pueblo, hermano? Escucha, nosotros, hermano, jugamos parte del juego que de alguna manera se está llevando a nivel espiritual, pero quien nos guía y quien tiene el reloj profético de todo esto, ¿sabes quién es? Israel. Amén. 70 semanas Dios ha determinado para tu pueblo, le dijo el ángel a través del Señor a Daniel. Es decir, que para el pueblo judío, hermano. Pero no queremos saltarnos ni irnos en escalonadas, sino que vayamos a la introducción, hermano. Escucha esto. Se ha calculado, iglesia,
aproximadamente que 7 de cada 10 capítulos, escucha, de 7 de cada 10 capítulos del Nuevo Testamento hacen alguna referencia de la segunda venida de Cristo. De todas las veces que se ha mencionado que Cristo viene, que es parte del evangelio fundamental de lo que nosotros creemos, a ver, ¿quién se acuerda, hermano, cuál es el propósito, las piedras angulares del evangelio? Que Cristo sana, ¿verdad? Cristo, ¿qué más, hermano? Salva. Cristo, ¿qué más? Bautiza. Y por último, Cristo viene. Oh, gloria a Dios. Un pueblo, hermano, que conoce de la palabra de Dios. Esas son piedras fundamentales del evangelio de Cristo. Que Cristo sana, hermano. Cualquiera que venga hoy enfermo, incluyéndome, hermano, el Señor nos puede sanar. Amén, sí, gloria a Dios. Que Cristo salva, hermano, a través de su sangre, de ese sacrificio de la cruz. Todos lo sabemos. Que Cristo bautiza. Y escucha, no solamente bautiza, dice Juan, hermano, que cuando viniere aquel que no era, hermano, que no le era lícito desamarrar las cuerdas de sus zapatos, dice que no solo él bautizaba en agua, sino que en qué bautizaba también, hermano, en espíritu y fuego. Cristo bautiza, hermano. El Espíritu de Dios, déjame decirte, hermano, obedece a la voz del Padre, pero a la vez de la petición del Hijo. El Padre no escucha a nadie más que al Hijo. Por eso dice en Timoteo 5, hermano, que solamente hay un intercesor entre Dios y los hombres. Jesucristo. Gloria a Dios, aleluya. Es el único que puede interceder por nosotros. Y si Cristo intercede por nosotros para que seamos bautizados en el Espíritu, una vez que le hemos creído, una vez que hemos sido lavados en su sangre, el Espíritu de Dios viene y te sella. Bendito sea el nombre de Cristo. Y por último, Cristo viene. Maranata. Cristo viene. Una vez más, Cristo viene. Cristo viene, iglesia. Dale otra ofrenda de palmas a Jesús. Bendito sea su nombre. Hermano, decía un predicador, una enciclopedia de varios tomos no alcanzaría, hermanos, no serían suficientes para poder abordar todos los misterios y todas las cosas que Dios ha determinado para esos últimos tiempos a suceder antes de que Él venga. No alcanzarían las enciclopedias. Hay muchas cosas, hermano, que van a suceder, pero Dios en su eterna sabiduría santa lo pudo resumir muy bien a través de varios de sus siervos, como lo vamos a estar viendo a través de su siervo Daniel. Todos los que han sido iniciados en el estudio bíblico, los que han iniciado algún discipulado, los que han iniciado algún tipo de seminario bíblico, teológico, saben perfectamente que una de las bases angulares para poder entender la profecía bíblica es poder saber lo que sucede con Daniel, hermano. Sin Daniel, sin este precioso libro, el cual muchos han querido, hermanos, sacar del compendio bíblico. Muchos han querido hacer notar que Daniel es un libro apócrifo, es un libro, hermano, que realmente no fue escrito por Daniel. Y hay un montón ahí de gente estudiosa que anda alegando que Daniel no fue inspirado por Dios. Pero si el mismo Señor Jesús lo mencionó, quiere decir, hermano, que si Jesús lo probó, no importa la opinión de eruditos, no importa la opinión de estudiosos. Dice Proverbios 8, hermano, que esos sabios hicieron necios en su propia sabiduría. ¿Cuánto le da la gloria al Señor? Bendito sea su nombre. Ningún libro en el mundo, hermano, podrá jamás reemplazar lo que Dios directamente ha revelado en su palabra. Ningún libro. Aunque haya muchos escritos y estudios por ahí que quieran decir lo que quieran decir, hermano, si está dentro de este canon bíblico, es real, es verídico, es santo y se tiene que cumplir. Alabamos el nombre de nuestro Dios. Amada iglesia, antes de poder empezar
con este hermoso estudio que yo deseo, hermano, que no seas interrumpido por nada. Si tienes ganas de ir al baño, ve ahorita, hermano. No te andes parando, no andes interrumpiendo a los que están a esta hilera y que se quieran salir para acá, hermano. Ve al baño ahorita. ¿Para qué, hermano? Para que podamos entender todo lo que Dios hoy nos quiere hablar. A los que tengamos niños pequeñitos, vamos a tratar, hermano, de que estén sentaditos, o si no, mándenlos aquí con sus maestras un ratito para que tú puedas escuchar lo que Dios hoy te quiere enseñar. El motivo de esto, hermano, es que es muy importante que entiendas. Si te quedas atrasado, hermano, no vas a poder seguir el hilo de lo que Dios hoy quiere hablarte. Hermanos, Jesús prometió. Escucha, nuestro Dios, Jesús de Nazaret, prometió que el lugar a donde él iba a ir, hay muchas moradas. Vuelvo a repetir versículo 2 de Juan 14. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Sabemos perfectamente que Dios ha preparado una ciudad celestial preciosa, hermano. Sí, amén. Preciosísima, cuadrangular, de bases y cimientos de piedras preciosas, iglesia. Puertas de perlas, dice la palabra. Mira, qué imaginación tiene nuestro Dios. No creas que van a ser perlas, hermano, como las que conocemos, esos collares. No, no, no. Van a ser joyas preciosas hechas con las manos de nuestro Dios. Aleluya. Qué cosa tan maravillosa. Y dice la palabra que Él fue, hermano, a ser morada para nosotros. Amén. Y dice una vez más el Señor Jesús: si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Jesús está diciendo, si esto no fuera cierto, yo no se los estaría diciendo. Pero como es cierto, como es verdadero, se los estoy diciendo. Allá arriba les espera una mansión celestial. Y dice después: voy pues a preparar lugar para ti, para mí, para vosotros. Voy a preparar lugar nuestro Señor Jesús para nosotros. Y escucha el verso 3 y dice: y si me fuere y os prepararé lugar, escucha, vendré otra vez. Oh, qué maravilla. Es una promesa de Jesús, que el Señor se fue a preparar morada, pero una vez más regresará a este planeta Tierra. Esa es la bienaventuranza por la cual tú estás aquí sentado. Esa es la bienaventuranza por la cual hoy te paraste temprano, hermano, te bañaste, te aseaste, te pusiste tus mejores trajes, tus mejores ropas, hermano, te perfumas. ¿Cuántos se perfuman para el Señor, hermano? Amén. Te tienes que perfumar para el Señor. ¿Cuántos vienen, hermano, bañaditos para el Señor? Te tienes que bañar para el Señor. Te tienes que lavar la boquita, te tienes que bolear tus zapatitos, tienes que venir lo mejor presentable delante del Rey, amén, hermano. Y dice la palabra que Él vendrá una vez más. Y dice la palabra: y os tomaré a mí mismo. Esa es una verdad, hermano, profético. Esta es una verdad y una promesa increíble, en donde dice el Señor Jesús que cuando Él venga nos tomará como a sí mismo. Cuando la palabra menciona que dos personas se unen para ser una, habla de una unión formal, única y eterna delante de Dios. Y el Señor Jesús dice que cuando venga por segunda vez para con los suyos, nos tomará como a sí mismo. Oiga, qué precioso. Estaremos totalmente injertados, por fin, totalmente y para siempre, al cuerpo de nuestro Señor Jesús, que es la cabeza de cada uno de nosotros. Bendito sea su nombre. Amén. Y dice: para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Cuando suceda eso, hermanos, a donde quiera que vaya el Señor Jesús, allí irá su iglesia. Oh, es una maravilla. Gloria a Dios. Porque para ese entonces, cuando sucedan todas las cosas que vamos a platicar, hermano, y pasen todas las cosas que estaremos estudiando, habrá cielos nuevos, habrá tierra nueva, habrá cosas nuevas. Ya no este universo, no este cosmos, habrá todo nuevo, hermano. Bendito sea su nombre. Gloria a Dios, aleluya. Mira, hermano, la Biblia concluye en el libro de Apocalipsis, Juan profetizando todo lo que vio en esa visión.
Quiero que veas conmigo, es más, Apocalipsis, en el último capítulo, hermano. ¿Cuántos capítulos tiene Apocalipsis? ¿Alguien se acuerda? 22, hermano. En el último versículo, hermano. Gloria al Señor Jesús. Denme tantito chance, porque yo soy con una mano, hermanos. Amén. Mira lo que dice, hermano. Apocalipsis 22. Dice el verso 20. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Jesús hablando dice: ciertamente vengo en breve. Y termina el apóstol diciendo: amén. Si ven, Señor Jesús. Escucha qué precioso, hermano. Jesús dice: vengo en breve. Y nosotros decimos: amén. Ven, Señor Jesús. Aleluya. ¿Cuántos hoy se atreven a decir: ven, Señor Jesús? Aleluya. Teniendo en cuenta, hermano, que si estás mal delante de Dios, terrible cosa te espera para los que se queden en esta tierra. Ya lo hemos visto, lo hemos estudiado. Pero el libro, hermano, la Biblia concluye su última página con un grito de júbilo en el Espíritu diciendo: ven, Señor Jesús. Hermano, hay mucha gente que se ha gastado toda su vida para tratar de decir o de tratar de convencer a la gente que Jesús no va a venir. Hoy en día se ha metido dentro de la iglesia inclusive un espíritu, hermano, de letargo, en donde ya el Señor Jesús ya no lo espera. Es más, algunos han dicho que Jesús ya no va a venir una segunda vez. Se parecen como a los judíos hoy en día, los israelitas, hermano, que ellos creen que el Señor Jesús, o el Mesías mejor dicho, apenas vendrá por primera vez. Qué terrible eso, cuando Él ya vino. Y cuando estamos esperando su advenimiento por segunda vez. Pero hay muchos que creen que Él no ha venido, y hay otros que creen que Él ya no va a venir. Y hermano, no voy a malgastar mi tiempo entrando en detalles sobre algunas sectas, sobre algunas religiones que Satanás en este último tiempo ha utilizado para poder confundir a la gente. Y si tú no estás ferviente en el Espíritu, hermano, y no estás realmente lleno del poder de Dios, de su palabra, de su conocimiento, serás confundido. Te arrastrarán, hermano. Serás como las olas del mar, dice la palabra. Y quiero que vayas conmigo y que veas esta imagen. Hermana Martele, por favor. En 1844, no voy a malgastar mucho el tiempo, hermano, lo hemos visto. En 1844, un pequeño grupo en la ciudad de Washington, Estados Unidos. Ese pequeño grupo empezó a guardar el sábado. Y ellos, hermano, predijeron que en ese mismo año de 1844 iba a venir el Señor Jesús. ¿Qué crees, hermano? Llegó 1844 y el Señor Jesús no vino. Y ellos se quedaron pasmados de cómo es posible. Pero de entre ese grupo se levantó una profetisa. No sé si la reconocen. ¿Quién será? Esa profetisa llamada Elena G. de White, famosa, hermano, por profetizar los advenimientos del Mesías que nunca se cumplieron, hermano, pero que convenció a gran cantidad de gente. Fundó una de las sectas más famosas que hoy en día, hermano, que hoy en día andan diciendo muchas cosas fuera de la palabra de Dios. Entre ellas, obligar a guardar el sábado, a judaizar, cuando el Señor Jesús dice la palabra que Él ya cumplió la ley en la cruz del Calvario. Esta iglesia, conocida normalmente como los sabatistas, hermano, es la iglesia adventista del séptimo día. Yo creo que muchos la hemos escuchado y yo creo que muchos hemos podido, hermano, leer sobre esta organización. Dale la siguiente, hermana, por favor. Ese personaje que nosotros vemos allí, un personaje muy afamado,
que en 1874, salido, hermano, escucha esto, salido de la organización de los sabadistas, de los adventistas. Él fue uno de los pocos grupos, o uno de los que formaba del grupo primerizo, cuando se formó esta secta sabadista. Él se salió. Y él, hermano, junto con otros estudiantes de la Biblia, empezaron a profundizar según su sabiduría y su conocimiento, y llegaron a la conclusión que el Mesías no vendría en 1844 como dijo esta Elena de White, sino que dijo, no, está equivocada, es 1874. Y hermano, ¿qué crees? Dice la palabra que el mil ahora nadie lo sabe. Nadie lo sabe, ni aún ni los ángeles, hermano, lo saben. Esa gente se cree mayor que todos los ángeles que están allá arriba, que son santos delante de la presencia de Dios. Y llegó 1874, ¿y qué crees, hermano? ¿Qué pasó? No pasó nada. Nada pasó. Este personaje dijo, ¿no saben qué? No. Nos equivocamos con algunas fechas. No es 1874, sino 1914. Llegó 1914, hermano, y el Mesías, ¿qué crees? Tampoco vino. Y cada vez que tú le sacas estas fechitas a los que vienen ahí tocando el zaguán, no saben qué decir, hermano. Porque esos son los líderes de su organización. Falleció este señor. Vino otro llamado Rutherford, hermano. El chiste es que entre ellos empezaron a hacer una serie de profecías que nunca se cumplieron. Pero lo que me llama la atención es que ellos hicieron una casa. Mira, escucha esto. Ellos hicieron una casa de muy alto valor. Paredes de oro, mármol, hermano. Un palacio gigante en donde supuestamente iba a habitar el Mesías, que iba a reinar en esta tierra, porque ellos vienen predicando el reino ahora, ¿verdad? El advenimiento del reino ahora, ellos lo vienen predicando así. El chiste es que nadie ocupó ese palacio más que, ¿quién crees? Este señor. Y ya estoy muy viejito, pues en lo que llega el Mesías voy a ocupar esa casita. Y se murió en ese palacio. Rutherford se murió en ese palacio también. Y el chiste, hermano, es de que ellos tampoco pudieron zafarse, tampoco pudieron, hermano, ser inmunes a lo que ya la Biblia profetizaba en este último tiempo. Muchos apostatarían de la fe, muchos iban a escuchar doctrina de demonios, y aquí tenemos algunos ejemplos de ellos. Dale la siguiente, hermano. Es muy curioso que este personaje, hermano, llamado Charles Taze Russell, fundador de los Testigos de Jehová, salido de las iglesias adventistas del séptimo día, quien a su vez, hermano, tuvo buenos cimientos evangélicos, pero se torció en el camino. Este señor al final no se alcanza a ver muy bien, pero mira, esa pirámide que tú ves ahí es su actual tumba de Charles Taze Russell. Y como los testigos quieren negarlo todo y tratan, hermano, de negar la evidencia que hay, antes había un librito verde de los Testigos de Jehová, hoy ya no lo utilizan. En ese trae un montón de cosas que este señor dijo que hoy contradicen su doctrina. Ese señor le pusieron una pirámide, signo masónico, hermano, completamente. Dentro de, no se alcanza a ver, pero ahí por la puntita, hermano, tiene un círculo con una cruz coronada, símbolo masónico, grado 33 también, utilizada por muchas religiones como la Iglesia Católica, la cruz coronada. Si tú ves en sus vitrales, hermano, ellos tienen la cruz coronada, pero ¿qué crees? Son símbolos masónicos, hermano, principalmente de los caballeros templarios. Este señor fue un masón grado 33, hermano. Es decir, hermano, infiltrados del mismo diablo para confundir a la gente. Y ahí está su tumba, hermano. No se niega, está a la vista pública. Estas organizaciones secretas están infiltradas por todo el mundo. No nos vamos lejos, hermano. ¿Cuántos han ido aquí a Avenida Reforma? Cerca por donde está el Autosón, ¿sí? Cerca de Coppel. Ahí hay un mausoleo, ¿verdad? Hay un obelisco, ¿sí lo han visto, verdad?
Ahí hay un mausoleo masónico, hermano, con su piso cuadrangular, hermano, blanco y negro. Ellos no creen en el yin yang, pero es lo mismito. Hay un obelisco, la escuadra y el compás, y Benito Juárez ahí, hermano. Benito Juárez fue un masónico. Muchos de los que hoy nos gobiernan son parte de estas organizaciones infiltradas para confundir y llevar a la miseria de lo que quiere el diablo, hermano. Dice la palabra que él no vino más que a robar, matar y destruir. Y es lo que está haciendo. Que el Señor reprenda al diablo, hermano. Llegó en 1874, 1914, nunca se cumplió nada de lo que dijo, hermano, y se murió y hoy está en el infierno. Esa persona ha de querer salir tan solo un minuto para poder pedir perdón, pero ya está cerrado. Dice un pastor, hermano, una alegoría, no es que sea así, pero es una alegoría. Dice, en el infierno hay un letrero que dice, bienvenido, pase usted. Y una vez que entras hay otro letrero, hermano, por dentro que dice, prohibido salir hasta el día del juicio. Santo Dios. Y eso es verdad, es real, hermano. Dale la siguiente imagen, hermana, por favor. Otro caso pintoresco, por no decirlo, no hacerlo menos. Ustedes no lo alcanzan a ver muy bien, pero ese es un hombre, pues, güerito, rubio, ojo azul, totalmente, hermano, caucásico, inglés. Este hombre, fundador también de una iglesia y como todas las otras, hermano, de un hombre extravagante. Iglesia de los Santos de Jesucristo de los Últimos Días. No sé si lo han escuchado. Sí. ¿Verdad que sí lo han escuchado, hermano? Dios nos libre. Mira, hermano, cómo te puedes identificar con ese tipo de organizaciones que hasta en sus nombres son tan excéntricos, tan fuera de lo bíblico, hermano. Este hombre que está aquí fundó, hermano, una de estas organizaciones más lucrativas a nivel mundial. Este personaje, esta organización, esta secta, tiene universidades a nivel mundial. Tú no puedes ingresar sin tener un depósito mensual para poder ser parte de esta organización. Pero ¿quién es este personaje, hermano? ¿Por qué lo estamos mencionando? Porque es necesario que entiendas que en esos últimos tiempos el diablo y el enemigo va a tratar y ha querido distorsionar la palabra de Dios para que tú no entiendas que estamos viviendo el tiempo del fin. Para que te vayas en pos de doctrinas que enmielecen tu oído y creas que el advenimiento de Cristo está muy lejos. Cuando Cristo va a venir ya dentro de poquito, hermano. Sí, Señor. Dentro de poquito. Gloria a su nombre. Este personaje llamado José Smith, hermano. Dale por favor a la siguiente, hermano. Podemos ver este personaje que recibió él una revelación del cielo, hermano. Este personaje dice, hermano, que se le presentó un ángel. Ahora te voy a decir quién es el otro, porque hay dos. Se le presentó un ángel de nombre Moroni. Escucha. Él estaba en el campo y de repente, así como a Juan Diego, se le apareció, hermano, la Virgen, algo parecido. Y se le apareció este ángel de nombre Moroni y le dijo que venía de parte de un Dios para mostrarle cómo es que debía restaurar a la antigua iglesia que Cristo había fundado. Es una herejía total, eso. Él se postró, le adoró y le dijo que en unas planchas de oro había un lenguaje ahí raro, que solamente ese ángel y solo él podía darle la traducción. Y de ahí emanó el libro del Mormón. ¿Por qué se llama Mormón? Porque el padre de Moroni, es decir, el papá del ángel que le reveló eso a José Smith, se llamaba o se llama Mormón. Es un diablo, hermano. Es un demonio. Que el Señor reprenda al diablo. Y por eso se llama el hermano. Es el más
y el que más antecedentes hasta penales tuvo, hermano. Tanto es así que él, dentro de su libro mormónico, especificaba que la iglesia debía ser restaurada, pero libre de negros. Mira nada más. Si tú te das cuenta, hoy en día ya lo ocultan, pero no hay ninguna parejita de la iglesia del mormón que no vaya con un caucásico, rubio, blanco, ojo azul, hermano. Porque aunque lo niegan, ellos siguen teniendo eso en su corazón. Un racismo total. Ellos piensan como Adolfo Hitler, que son una raza superior. Y este hombre José Smith, hermano, fue arrestado muchas veces por poner en contra de las autoridades locales, su iglesia. Se oponían a todo dentro de las comunidades, hermano, en donde se instalaban. No permitían el libre acceso a gente de color, a gente oriental. No lo permitían. Para ellos, única y exclusivamente el hombre blanco de ojo de color era el verdadero Hijo de Dios. Que el Señor reprenda al diablo. Como dice la palabra de Dios, que ante Él ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, hermano. Ya no existen diferencias entre Dios. ¿Podrá estar feo? Sí, pero Él es hermoso para nuestro Dios, hermano. Bendito sea su nombre. Amén, gloria a Dios. Bendito sea su nombre, hermano. Este personaje murió, hermano, y hoy está en el infierno, llevándose miles y millones al infierno a través de esta secta. Tanto es así que el libro del Mormón ellos lo tienen como base de verdad, más que la propia Biblia, hermano. Fíjate nada más. ¿Por qué es tan importante mencionar esto? Porque la siguiente imagen nos va a revelar el por qué es importante conocer lo que ha pasado. Hermanos, dice la palabra de Dios en 1 de Timoteo capítulo 4 verso 1, que en el final de los tiempos muchos iban a hacer caso a doctrina de demonios. Quiero que vayas conmigo y lo leamos. 1 de Timoteo, hermano, capítulo 4 verso 1. Vamos a darle lectura. ¿Cuántos van siguiendo lo que vamos narrando? Amén. Bendito sea su nombre. Quien lo tenga primero, dale lectura, hermano. 4:1, hermano. Ya lo tiene, En hermano. nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la palabra de Dios dice así. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Aleluya. ¿En dónde dice que en los postreros tiempos, hermano? En los postreros tiempos habrá doctrina de demonios. Esto es doctrina de demonios, hermano. Llámese la religión que tú quieras, en donde se traspasa la deidad de Jesús como el único redentor capaz de salvar al mundo. Esa es una secta, es una doctrina de demonios, hermano. Porque dice la palabra que el que cree en el Señor Jesús y es bautizado, ese tiene vida eterna. Mas el que no cree, este ya es condenado, dice Marcos 16:16. Todos los que estamos aquí debemos, y es obligatorio, creer en el Señor Jesús para entrar en el reino de los cielos. Los católicos dicen, creo en el Señor Jesús, sí, pero tienen otras deidades que le ayudan al Señor Jesús en su trabajo diario espiritual, hermano. Hágame el favor. Dicen, yo creo en el Señor Jesús, tengo un Dios, pero todos se lo rezan a una virgen, que no es María, hermano. María, hermano, es una hermana de nosotros, y ella dejó de ser virgen. ¿Tuvo un parto virginal? Sí, hermano. ¿Fue por el poder del Espíritu Santo que tuvo a Jesús de Nazaret de manera virginal? Sí. Pero dice la palabra que José después le conoció. Ella dejó de ser virgen, hermano. Ella está con el Señor Jesús. Aleluya. Allá arriba. Sí, Señor. Pero ella jamás va a poder interceder por nosotros. Ella está alabando la gloria de Dios. Amén. Junto con cada uno de los santos que hoy, si morimos, dice Filipenses 1:21, el morir es ganancia, porque nos vamos con el Señor Jesús. Y estamos al lado de Pedro, de Juan, de Pablo, de María, hermano, alabando el nombre de Dios. Bendito sea su nombre. Pero todo lo demás que le quita la gloria al Señor Jesús, o que lo hace parte igual al Señor Jesús, eso es herejía. Eso es blasfemia, hermano. Eso se llama sectarismo. Es muy importante que estudiemos la Biblia, hermano. Muy importante. Amén. Y lo debemos hacer de una manera responsable. Escucha esto que te voy a decir, hermano. Debemos estudiar la Biblia de una forma responsable.
de una forma, valga la redundancia, hermenéuticamente. ¿Por qué razón? No podemos estudiar la Biblia y buscar intencionadamente versículos que aprueben nuestra forma de pensar. No se puede, hermano. Hay algunos hermanos que piensan, escucha lo que te voy a decir, que dicen lo siguiente: en el cielo nos vamos a poder casar. ¿Por qué razón? Porque los ángeles son los que no se casan, pero nosotros sí. Y buscan versículos intencionadamente aprobando esa forma de pensar. ¿Y qué crees, hermano? No lo van a encontrar. Podrán encontrar alguno que se asemeje, pero buscar y estudiar la Biblia de manera intencionada para poder aprobar un pensamiento es herejía. Es lo que le pasó a estas personas. Es lo que les pasó. Empezaron bien y terminaron mal. Necesitamos abrir nuestro corazón a Dios, hermano, cuando nosotros estudiemos la palabra sin ninguna idea preconcebida anteriormente. Por eso hoy en día hay en la iglesia de Dios gente que cree que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. Hágame el favor. Hay algunos que creen que la iglesia va a pasar la mitad de la gran tribulación. Otros creemos, como nosotros, que la iglesia no puede pasar por la gran tribulación. Pero ¿por qué hay este mar de diferencias? Porque lamentablemente no le abrimos nuestro corazón a Dios para que nos muestre sabiduría. Y nos hemos leído 2, 3 libros de escatología, después venimos a la palabra de Dios. ¿Y qué crees? Caes en herejía. Caes, hermano, en multitud de errores doctrinales. Por eso cuando el Señor, hermano, le enseñó a Juan esa visión del Apocalipsis, le dijo primero: cómete este rollo. Sí, Señor. Cómete este rollo primero. Antes de que le revelara cualquier cosa, tuvo que comerse el rollo primero, hermano. Y después de que estuvo capacitado en la palabra de Dios para recibir semejante visión de Dios, por esa razón es que fue aprobado para estar dentro del compendio de la palabra de Cristo. Pero hoy en día hay hermanos que quieren tener visiones y experiencias sobrenaturales sin ni siquiera conocer la palabra de Dios. ¿Y sabes qué va a pasar, hermano? Vas a hacer herejía y media. Vas a empezar a predicar un montón de cosas. Mira, hay un joven por ahí, hermano, que tiene una iglesia bien llena y ya está levantando un montón de iglesias, pero no hay ni una sola prédica de este joven en donde no se estudie de una manera sistemática, de una manera exegética la palabra de Dios. Sus prédicas son puras experiencias. ¿Y yo para qué quiero saber, hermano, si fue al cielo? ¿Yo para qué quiero saber si fue al infierno? ¿Yo para qué quiero saber, hermano, si hay demonios aquí adentro, aquí afuera? ¿Para qué, hermano? Lo sabemos porque tenemos la palabra más confiable, que es la palabra de Dios. Amén. Pero por eso Pedro dice en capítulo 3, verso 18: os ruego que crezcan en el conocimiento y en la gracia del Señor Jesús. Amén, sí, gloria a Dios. ¿Por qué razón, hermano? Porque en este tiempo muchos estarán escuchando doctrina de demonios. De verdad, hermano, que me da náusea escuchar a un varón que está ganando tanta gente diciendo que el Espíritu de Dios es mujer. Es una blasfemia tremenda, hermano. Y un montón de gente ignorante, iglesia de Cristo ignorante, cayendo en esas blasfemias, hermano. Y te convencen y sacan de contexto cualquier texto, hermano. Recuerda esto y llévatelo en tu corazón. Un texto sacado de contexto es un pretexto para decir una mentira, hermano. Nunca debes tú estudiar algo sino antes le has pedido dirección a Dios. Sí, amén. Te has metido con el Señor. Sí, gloria a Dios. Y lo vamos a ver que Daniel hizo eso. Antes, hermano, de que Daniel recibiera una visión de tal magnitud de parte de Dios, Daniel estuvo, hermano, en ayuno, en oración. Dice: estuve leyendo en los libros, dice Daniel, el tiempo del fin de la esclavitud de Israel. Él se tuvo que leer, hermano, los rollos, los pergaminos que había profetizado Jeremías, que había dicho el profeta Isaías, que estaban inscritos en la ley antigua de Moisés. Y después dice la palabra que él entró en oración, y después en ayuno y en silicio. Y después de que pasaron todas estas cosas,
Dice la palabra, y aún me encontraba yo orando cuando vino un ángel de Dios. Es decir, que antes de recibir una experiencia, una visión, algo tan grande de parte de Dios, no la puedes recibir sino antes, hermano, estás lleno del Espíritu de Dios. No la puedes recibir. Bendito sea su nombre. Hermano, los santos hombres de la antigüedad del Antiguo Testamento también desearon conocer acerca de la venida de Cristo, del Mesías, hermano. Lo deseaban conocer, ellos querían, ellos habían leído, hermano, que el Mesías iba a venir. Que el Mesías iba a venir y se iba a transformar en un hombre como nosotros. Ellos lo sabían, hermano. Que iba a ser algo que iban a poder ver, tocar, visualizar con sus ojos. Pero muchos de ellos, cuando vieron al Señor Jesús, al Mesías prometido, nacer, hermano, en un pesebre, dijeron: no es posible que nuestro Mesías esté naciendo al lado donde hay popó de vaca. No es posible. No es posible que nuestro Mesías esté naciendo en un lugar en donde no hay nada pomposo, nada que pudiera decir: este es del real sacerdocio. Ellos esperaban un Mesías poderoso. Pero lo que no ignoran, lo que ignoran o ignoraban los santos de Dios antiguamente, es que el Señor Jesús, el Mesías, iba a tener un primer advenimiento y un segundo advenimiento. Y que entre el primero y el segundo advenimiento había un lapso de tiempo enorme, grande. Estamos hablando de miles de años, más de 2000 años. Hoy tenemos, hermano, de espacio entre la primera visita de nuestro Señor Jesús y la próxima venida de nuestro Dios. Amén. Y a ese tiempo le corresponde el tiempo de los gentiles, el tiempo de la iglesia, cosa que antiguamente no conocían los antiguos santos de Dios, hermano, porque la iglesia aún no se había perpetrado, todavía, hermano, no se había venido, la iglesia no había sido inaugurada. Por esa razón es que muchos ignoraron esto. Quiero que le des, por favor, siguiente foto, hermana. Quiero ver cuál es la que sigue. Ok. Grábate muy bien esa imagen, iglesia. Ahí si tienen un vasito, regálenme un vasito, por favor, para no estar abriendo la botella, por favor. Esa imagen, grábatela muy bien en tu mente. Yo creo que muchos hemos leído esta parte de Daniel 2, hermano, en donde Nabucodonosor le fue revelado el tiempo de los reinos de esta tierra. Es por esa razón, hermano, que es tan importante estudiar el libro de Daniel, porque sin esta imagen comprenderla es difícil entender toda la línea profética que habla el libro de Zacarías, la línea profética que habla Joel, hermano, Apocalipsis. Hermano, es difícil, pero vamos a tratar con la sabiduría de Dios entender la línea profética que Dios nos tiene preparados. Aunque los judíos, hermanos, rechazaron la idea de dos venidas, los judíos actualmente rechazan, hermano, la idea de que el Mesías va a venir dos veces. Escucha esto. ¿Cuántos han visto a los judíos o a los israelitas en un famoso muro, verdad? Que le dicen el muro de los lamentos, que están, gracias, hermano, gracias, que están llorando en ese muro, ¿verdad? Y están pidiendo y rogando porque venga su Mesías. ¿Verdad que sí, hermano? Sí, hermano, por favor. Sí los han visto, ¿verdad, hermano? Que están los judíos ahí llorando, sollozando, ¿verdad? Con moco tendido, hermano. Apenas vi a un pastor, no sé cuántos conozcan a David Diamond, ¿verdad? Yo creo que sí lo han escuchado a este Galilí, también otro pastor por ahí, hermano. Me reservo comentarios de cada uno. Pero están, hermanos, ahí grabando cómo estos judíos están llorando de una manera increíble en ese muro que les quedó de cuando vino el emperador Tito y quemó todo. Fue lo único que les quedó de su templo. Y ellos siguen rogando y llorando porque el Mesías venga.
Ellos no creen que ya Cristo vino. Ellos no creen y no conciben dentro, hermano, de su teología judaizante que el Mesías va a venir 2 veces. Ellos no lo entienden. Ellos creen que solamente vendrá una vez, y la única vez que vendrá será con poder y gloria para destruir los reinos del hombre, y que Él restaure su reino en esta tierra. Eso es lo que los judíos creen. Por esa razón es tan importante conocer que los judíos por eso rechazaron el ministerio de Jesús en la tierra, porque ellos no podían entender, hermano, cómo es que el Mesías vino de una manera tan pobre cuando se supone que es Dios. Dale por favor siguiente, hermana dama. No lo podían entender. Dale la siguiente, por favor. La siguiente. Los judíos, hermano, no podían concebir la siguiente, que el Mesías debería ser, hermano, de una forma. La siguiente, hasta donde veas un pecero. No podían concebir la idea de un Mesías que naciera, hermano, de una forma tan humilde. ¿Ya le encontraste? ¿Qué pasaba, hermano? Los judíos, mira, sabían perfectamente bien, hermanos, perfectamente bien, que el Mesías iba a ser el Dios que iba a venir del cielo a la tierra para poder por fin tomar su reino en esta tierra y hacer reinar al pueblo de Israel con ellos. Eso es lo que creen los judíos. Y los judíos, hermano, ya lo encontraste, ¿verdad? No podían permitir que su Mesías, hermano, fuera nacido en un lugar donde había caballos, vacas, becerros. No lo podían creer. Ellos esperaban, hermano, un Mesías donde se viera que venía con poder, con gloria y autoridad, con todos sus santos ángeles, como profetizó Enoc. Déjame decirte una cosa. Los judíos, hermanos, saben perfectamente bien y conocen muy bien la historia de la línea profética del Antiguo Testamento para acá. Ellos conocen muy bien la historia de los macabeos, conocen muy bien la historia de Enoc. Ellos conocen muy bien, hermanos, los otros libros de Ruth. Conocen muy bien otros libros que no están dentro del compendio bíblico, porque dice la Biblia que a ellos les fue dado guardar la palabra de Dios. Hay muchos rollos, muchos libros que no se pudieron encontrar en su totalidad. Y hay algunos que ellos celan de manera muy secreta. Pero ellos conocen muy bien los tiempos, hermano, y saben que el Mesías vendrá con poder y gloria. Pero, hermano, si tú le enseñas a un judío el Salmos 22, ellos no lo quieren leer. Porque ahí donde dice que el Señor Jesús, hermano, todos sus huesos fueron quebrados, fueron luxados. Si tú le enseñas el versículo, hermano, de Isaías 53, en donde el Señor, el Mesías, iba como un cordero al matadero, ellos no pueden concebir la idea de que el Mesías tuviera que morir. Daniel 9:26, donde textualmente dice que al Mesías se le dará muerte. Textualmente dice. Vamos a ver. Daniel 9:26. Quien lo tenga, denle lectura ya, hermanos. Y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías. Hasta ahí, hermano. Después de las 62 semanas se le quitará vida al Mesías. Ellos no pueden concebir esa idea. Por favor, regresaré a donde nos habíamos quedado originalmente. El pueblo judío, hermano, no puede concebir esta idea. Es por esa razón que va a ser engañado muy fácilmente cuando venga el anticristo. Va a ser engañado muy fácilmente. Dale la siguiente, hermano, dale la siguiente. Así como se cumplió la primera venida de nuestro Señor Jesús, iglesia, también se cumplirá la segunda venida con poder y gloria de nuestro Señor Jesús. La primera vez que vino nuestro Señor Jesús, ¿cómo vino? Vino como el siervo
manso, humilde, que enseñaba con amor, ¿verdad? Que ministraba, que sanaba. Y que ese cordero, hermano, manso y humilde y amoroso, fue dado a las manos de los hombres para ser muerto. Pero en la segunda venida de nuestro Señor Jesús ya no se va a repetir esa historia. Ya no. Él vendrá glorificado. En la segunda venida de nuestro Señor, Él ya no vendrá como un cordero, hermano, sino como un león de la tribu de Judá, dice la palabra. Él ya no vendrá, hermano, para poder ser masacrado y muerto en una cruz, sino que vendrá con autoridad para reinar con vara de hierro a las naciones, dice la palabra. Así es, Señor, aleluya. Oh, qué grande y glorioso y terrible será el día, el gran día de Jehová, dice Joel. Santo es Dios. Porque cuando eso sucede, hermano, las naciones enteras temblarán. El planeta entero temblará ante el advenimiento de Dios mismo, hermano, a este planeta. Bendito sea su nombre. Gloria a Dios. Cualquier iniciado dentro del estudio bíblico, hermano, podrá saber que hay un ABC de las profecías bíblicas. Y me refiero a la imagen de Nabucodonosor. Nabucodonosor, hermano, fue un rey de Babilonia. Creo que todos conocemos la historia, lo hemos estudiado ya muchas veces, hermano. No me voy a detener en su historia. Pero fue un hombre al cual Dios lo tuvo que bajar a lo más sumo para que se le bajara su altivez, su ego, su soberbia. Porque él se creía, hermano, pues sí, el rey del mundo. Y decía, yo construí este gran imperio, yo lo hice con mis manos. Hasta que el Señor dijo, hasta que no me glorifiques a mí, Aleluya. comerás paja como los bueyes. Grande es Dios. Hasta que no me des la gloria y la honra a mí, te arrastrarás como los animales. Poderoso es el Dios. Cuidado, hermano, con el ego. Cuidado con la soberbia. Gloria a Cristo. Yo predico, yo soy el manda más. Cuidado con eso. Ayúdenos, Señor Jesús. Cuando alguien te diga, hermano, qué hermoso predicó, hoy no sentí el fuego de Dios, y tú dices, gracias, hermano, cuidado. Grande es Dios. La gloria sea para Dios. Siempre, Señor. Eso le pasó a Nabucodonosor. Pero bueno, hermano, después de todo lo que le aconteció a Nabucodonosor, la palabra menciona que en un día, pensando en Nabucodonosor del porvenir, que sería del futuro, le vino un sueño entre sus visiones. Y él pudo ver esa imagen. No, esa imagen no es, hermano. Esa imagen en donde vemos una gran estatua. Esta imagen, hermano, Nabucodonosor no sabía qué era ni qué representaba. La Biblia menciona que por esa razón llamó a los sabios de su reino. Llamó a todos los que hacían sortilegios. Llamó a todos los que consultaban las estrellas, los horóscopos, hermano. Todos aquellos que aventaban cartas, todos aquellos que aventaban brujería. Llamó a sus sabios. ¿Y qué crees, hermano? Ninguno pudo contestarle el significado de eso. Y Nabucodonosor se enojó y dijo un edicto en donde mataran a todos los sabios por chismosos, mentirosos, porque a la mera hora de necesitarlos no podían resolver la duda. Pero hubo un hombre de Dios Aleluya. que al escuchar el edicto del rey se metió con el Señor. Gloria a Dios. Y con ayuno, con ruego, con lloro, hermano, con oración, dice que el Dios de los cielos le reveló el significado de este sueño. Poderoso es Y fue este profeta, este joven, hermano. Daniel fue un joven que fue sacado de su pueblo de Jerusalén, hermano, una vez que Nabucodonosor fue y conquistó la tierra de Jerusalén, entre muchas otras. Recordemos que él fue sacado muy joven. Se cree que aproximadamente entre 18 y 20 años, hermano, Daniel fue traído a Babilonia, junto con otros grandes príncipes de aquel entonces, Sadrach, Mesach, Abednego, todos ellos sirviendo al Señor. Pero Daniel, hermano, puso en su corazón no contaminarse con lo que el rey comía.
El rey comía cosas inmundas que Daniel no podía comer según la ley de Moisés. Y él puso en su corazón, no voy a comer ahogado. Él no podía comer un cóctel de camarón, hermano, es inmundo. Los judíos no pueden comer camarones, langosta, iguana, conejo, marrano, no pueden comer nada de eso, es inmundo, hermano. Y dice la palabra que Dios tuvo a bien ver eso que hizo Daniel por no contaminarse. Imagínate ir en contra del rey, hermano, que conquistó todo a su alrededor y que le dijera, no, yo no voy a comer de lo que come de la mesa del rey. Casi diciendo, es basura para mí, no, a mí tráeme puro juguito y verdurita. Imagínate. Pero Dios le dio, hermano, sabiduría a Daniel. Aleluya. Y el rey lo permitió. Y después vio, hermano, en Daniel que tenía sabiduría de Dios. Y cuando vino la revelación de ese sueño a Daniel, dice la palabra que vino ante el rey Nabucodonosor y le reveló el significado. Esta imagen, hermano, que nosotros vemos del rey Nabucodonosor, te acercaste mucho, hermano, esa es la primera imagen. Esta imagen que nosotros vemos del rey Nabucodonosor, en donde vemos que hay diferentes tipos de metales, ¿verdad que sí? Vemos que hay diferentes tipos, hermano, de materiales con los que está hecho. No es otra cosa más que la línea profética de los reinos que Dios ha visto como consagrados delante de él. ¿Qué quiere decir consagrados? Los verdaderos reinos que Dios ha tomado en cuenta en su línea profética. Ha habido muchos reinos, hermano. ¿Sí? Ha habido reinos turcos, otomanos, ha habido reinos suméricos, hermano. Pero Dios tomó en cuenta 4 grandes reinos en su línea profética. Y quiero que lo anotes y que te lo lleves muy bien a casa. Nosotros vemos que la imagen de Nabucodonosor está la cabeza de oro, ¿verdad? Esa cabeza de oro que llega hasta los hombros, hermano, hecho de oro puro. Y dice la palabra que Daniel le reveló al rey que ese reino corresponde al rey de Babilonia, al gobierno de Babilonia. Y si nosotros nos damos cuenta, hermano, vemos que el pectoral y los brazos son de qué material? De plata. El abdomen, los muslos de bronce, hermano, y terminamos con las 2 piernas de hierro, incluyendo inclusive los pies y los 10 dedos de los pies, en donde se mezclaba hierro con barro. La imagen de la cabeza con el oro corresponde al gobierno o al reino de Babilonia. El pectoral de plata corresponde a los medopersas. El abdomen de bronce corresponde al reino de Grecia. Y el último gobierno al cual nos enfocaremos mucho en la línea profética, al reino romano, al gobierno romano. Es muy importante que nosotros entendamos que estos 4 gobiernos son dentro de la línea que Dios ha visto como los últimos gobiernos del planeta Tierra. El babilónico ya pasó, hermano. El medo-persa ya pasó. El griego ya pasó. El romano ya pasó, pero está surgiendo. Y eso lo vamos a ver muy detalladamente, hermano, conforme vayamos desarrollando el tema. Bendito sea el nombre de Dios. Quiero que le des, por favor, a la siguiente imagen, hermano. Amén. Nosotros hemos estado viendo que la imagen de Nabucodonosor, hermano, si tú te das cuenta y le prestas atención, estos materiales con los cuales está hecho la imagen de Nabucodonosor van de un valor adquisitivo muy grande, pero también de una resistencia de menor a mayor. Empezamos con materiales preciosos, oro, después plata, después bronce, y después llegamos, hermano, con uno que no vale comparado con el oro nada, el hierro, y después el barro, ni hablemos, hermano. Pero en cuanto a la dureza del material de Domiciano, este gran emperador romano que torturó terriblemente al pueblo de Dios, sin lugar a dudas, hermano, esta imagen
que nosotros vemos de los gobiernos gentiles de parte de Dios, Dios nos habla claramente que al término de estos 4 gobiernos, el advenimiento de Cristo será totalmente visible. Sin lugar a dudas hablamos de la segunda venida de Cristo. Hay muchos profetas que lo atestiguan así. Daniel 2, 44 y 45, hermano, menciona la palabra de Dios que establecerá su reino aquí en la tierra. Y entonces juzgará todas las naciones. Y profetiza el profeta Joel en el capítulo 2, verso 30, hermano, que cuando venga el día grande y terrible y espantoso de Jehová, habrá grandes señales en el cielo, como las que están en la imagen. Ponle, hermana, por favor. Grandes señales en el cielo, donde dice la palabra que el sol se oscurecerá y la luna se teñirá de sangre. Cosas, hermano, que van a pasar y que van a estar anunciando la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Eso es muy importante que tú lo conozcas, porque ahorita que están las lunas, hermano, rojas, muchos andan diciendo por ahí, ya Cristo viene. Sí, cierto, Cristo ya viene, hermano, pero no por las lunas rojas, no viene por eso. Y muchos andan haciendo estudios y que mira, hermano, y la sexta luna roja para el pueblo de Israel. Sí, hermano, pero la hora y la día nadie lo sabe, hermano. Y cuando realmente la luna se convierte en sangre y el sol se oscurece, ya, hermano, la gran tribulación estará aquí en la tierra. Eso es parte de las copas de la ira que Dios va a derramar sobre este planeta Tierra. ¿Ves por qué es tan importante conocer la palabra de Dios? Amén. Para que no te andes con fábulas, hermano, y no te andes escandalizando por tanto que ves en el internet, en el Facebook, en el YouTube, hermano. Hermanos que se la pasan con todo respeto, hermano, profetizando y grabándose, hermano, y Dios me sí, hermano, ya te reveló, pero cuánto de eso que tú dijiste ya no está anotado en la palabra. Lee la Biblia, hermano. Ahí viene todo lo que tú estás profetizando. Ahí viene todo lo que estás diciendo. Y si alguien se sale del canon de la palabra, el tal es un mentiroso, dice la palabra. No le creas, no tengas miedo de él. Por eso es tan importante conocer la palabra de Dios. Aleluya. Dale la siguiente, hermano. Cuando venga el día grande y terrible de Dios, dice la palabra de Dios, hermano, que columnas de fuego emergerán del planeta Tierra. Joel 2:30 nos menciona: y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Las ciudades, hermano, estarán ardiendo. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis que el advenimiento de nuestro Señor Jesús, los elementos ardiendo en fuego serán consumidos. Ya lo hemos estudiado anteriormente sobre el anticristo. Quiero decirte que el libro de Daniel abarca toda la línea profética de los reinos gentiles, la gran tribulación, las copas de las iras, hermanos, los sellos, las trompetas. Incluye el anticristo, la marca de la bestia, incluye el Armagedón, incluye el gobierno milenial de Cristo, hermano. También están adentro los 1000 años de Satanás. Y al último, la gran pelea, hermano, contra el Cordero. Daniel es tan importante estudiar, tan importante. De ahí está toda la profecía bíblica, hermano, resumida en los siguientes libros que vamos a estar viendo. El fuego y las columnas de humo están relacionados con la sangre. Están relacionados, hermano, también con una gran batalla que se dará en los postreros tiempos. Habrá una guerra generalizada donde todas las naciones tratarán de oponerse al mismo Dios, hermano. El fuego y las columnas de humo parecen indicar el uso de armamento nuclear. Algo que en esos tiempos no se creía posible, hermano. Pero que hoy en día, cada día es más factible creer que el armamento nuclear, hermano, se va a poder activar en los postreros tiempos. Quiero que vayas conmigo al libro de Zacarías, hermano. Capítulo 14, verso 12. Denle lectura, hermana Dama, por favor. Zacarías 14, 12. Así dice la palabra del Señor. Y esta será la plaga con que dirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén.
La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas sus ojos, y la lengua se les deshará en su boca. Dale siguiente, hermano. Esa imagen, hermano, que está ahí, es uno de los sobrevivientes que tuvo Hiroshima y Nagasaki. Su testimonio relata que cuando la bomba estalló, él sintió claramente cómo la carne de sus miembros empezaba a despegarse de los huesos. Él quedó completamente ciego porque la cuenca de sus ojos, hermano, fueron consumidos totalmente. Dice Zacarías 14:12 que en ese postrer tiempo todos los que hagan guerra ¿contra quién? ¿Contra quién, hermano? Jerusalén, hermano, pongan atención. Todos los que hagan la guerra contra Jerusalén probarán de la plaga que viene de parte de Jehová. Y dice la misma Biblia, hermano, no lo estoy diciendo yo, la palabra dice que la carne de ellos se corromperá estando en ellos sobre sus pies. Se caerá, se desvanecerá, será consumida, hermano. Se consumirán en las cuencas de sus ojos y la lengua se les deshará en su boca. Santo es Dios. Hoy en día ya no tenemos solamente bombas atómicas, hermano, tenemos bombas de fusión nuclear, tenemos bombas de neutrinos. Dice la palabra que el hombre trabaja para el fuego mismo, para poder destruirse a sí mismo. ¿Cómo es posible que el hombre, siendo imagen y semejanza de Dios, trabaje, hermano, para poderse matar a sí mismo? Lo estamos viendo. Una de esas bombas de las cuales Rusia es patente de estas bombas, es por eso que se firmó un tratado en donde está estrictamente prohibido utilizar este tipo de bombas en cualquier tipo de guerra. No es permitido. Tanto es su poderío, hermano, de un radio de hasta de 4 kilómetros donde está su explosión. Imagínate una bomba con un radio de 4 kilómetros, hermano. Es todo Cuautla. Todo Cuautla. Tiene la capacidad para deshacer la carne así, hermano, del calor tan gigantísimo que genera. Dice la palabra que eso sucederá en el día grande y terrible de Jehová. Dale el anterior, hermano, la anterior. Aquí hay una imagen en la anterior de donde el hombre se rebela contra Dios, hermano. Lo hemos estudiado claramente cuando el anticristo venga a este planeta Tierra. Cuando el anticristo salga, venga a su advenimiento, se siente en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios, engaña a los judíos, rompa el tratado de paz de esos 7 años, venga la persecución, cuando Israel sea de gran peso para todas las naciones y el anticristo trate de aniquilar a Israel. Dice que en ese momento los cielos serán abiertos. Y cuando Israel, hermano, esté a punto de ser totalmente acribillado, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, peleará la batalla por ellos, hermano. Y los hombres mismos, hermano, estarán peleando contra el mismo Cordero de Dios. Lo hemos estado viendo y estudiando. Es imposible, hermano, que el planeta Tierra pueda soportar tan solo, escucha esto, tan solo el 1% de las bombas atómicas que tenemos actualmente. El 1%. Es decir, aproximadamente 50 bombas atómicas. Con 50 bombas atómicas este planeta Tierra se viene abajo, se destruye por completo. El invierno atómico que generaría sería total y fatal para todo el planeta Tierra. Tenemos más de 5,000, hermanos. Más de 5,000 bombas contabilizadas. Imagínate las que tienen escondiditas por ahí. En el año de 1965 Rusia hizo una explosión de la bomba más grande que ha podido concebir Rusia. Y esta bomba fue capaz de tener 1 megatón de capacidad nuclear. 1 millón de toneladas de TNT. Es una cosa gigantísima. Generó sismos a nivel mundial esta bomba. Y nunca más se le permitió a Rusia volver a hacer un ensayo con esa bomba. Hoy en día Rusia, a través de la guerra que tiene con Ucrania, ha dicho que entre su catálogo de armamento nuclear tiene por ahí guardadito una bombilla de 10 megatones. El hombre trabaja para el fuego. Así es, Señor.
Imposible que ese armamento nuclear lo vayan a depositar en este planeta Tierra, hermano. Pero sí lo van a lanzar al espacio. Cuando venga el Cordero Santo de Dios a pelear la batalla con todos sus santos ángeles. Y dice la palabra que el Señor los destruirá con el poder de la espada de su voz. Sí, Señor. Y con la luz de su venida. Y con el poder de su palabra los aplastará. Eso es. Porque su palabra es como una espada de dos filos, dice la palabra, hermano. Todas estas cosas son las que vienen próximamente para el pueblo que no cree en el Señor Jesús. Bendito sea su nombre. Aleluya. Quiero que pongas la imagen, hermana, donde está la imagen diciendo totalmente destruida por una roca, la habías puesto anteriormente. Vive Dios, vive Dios. Estos 4 imperios, hermano, que son representados en la imagen de Nabucodonosor, tanto el gobierno babilónico como el medo-persa, como el greco-romano y el romano tal cual. Dice el libro de Daniel, hermano, que vendrá una roca del cielo y destruirá esta imagen. Lo hemos estudiado totalmente y sabemos, hermano, que la roca en forma de montaña parece ser en la Biblia y en el estudio teológico de un gobierno. El santo monte de Dios es un gobierno. La roca que viene a derrotar la imagen de Nabucodonosor es una roca como una gran montaña, dice Daniel. Es decir, que el reino que viene de parte del Señor Jesús derrotará todos estos reinos en la parte final del gobierno gentil. ¿Qué quiere decir esto? Que el hombre habrá terminado su era de gobierno en este planeta Tierra. Ya no existirá más hombres reinando después de que suceda eso. Una vez que el Señor Jesús haya derrotado todos estos reinos, el anticristo y el falso profeta hayan sido echados al lago de fuego, hermano, vendrá el reino milenial de Jesús, en donde será el mismo Señor Jesús quien gobierne con vara de hierro, y ahí sí, hermano, habrá pena capital para aquel que no obedezca los estatutos de Dios. Fíjate que la Biblia, en toda la palabra de Dios, solo Dios es el único que puede permitir una pena capital. No hay otro. En el Antiguo Testamento Dios lo permitía a través de sus leyes, pero no fue idea del hombre, sino fue una idea de Dios para erradicar el mal. Actualmente en la dispensación de la gracia no hay ningún solo versículo en donde Dios respalde la pena capital por él. Por eso, hermanos, que un cristiano no puede estar a favor de una pena capital. Podrá ser muy difícil. Te podrán haber matado a tu familiar, sí, hermano, pero en tu corazón no puede estar el resentimiento ni el odio para desearle una pena capital a alguien. El único que va a poder instaurar la pena capital en su momento, porque así le ha parecido bien a Dios, es el Señor Jesús, en el reino milenial de nuestro Dios. ¿Cuántos alaban su santo nombre? Estamos ya casi terminando esta primera parte. Es muy importante que entiendas esta primera parte, porque entraremos de lleno a las bestias. Entraremos de lleno a lo que Dios le dijo a Daniel de esas 70 semanas. Amén, aleluya. El libro de Daniel, en la imagen anterior de Nabucodonosor, está representado también por animales. No solamente del oro, de la plata, del bronce. Tenemos también un león, tenemos un oso, tenemos un leopardo y tenemos una gran bestia de 10 cuernos, dice la palabra. Y cada uno de estos representa el mismo gobierno que el metal está representando. El león a Babilonia, el oso, hermano, a los medo-persas, el leopardo a Grecia. Y mira qué curioso, hermano, que al gobierno romano lo representa bien una bestia de 10 cuernos. Esa misma bestia que aparece en Apocalipsis 17, hermano, es la misma bestia que a Daniel, más de 1000 años atrás, ya se le había revelado. Imagínate qué cosas tan increíbles Dios revela. Y nosotros vemos a través de la palabra en Apocalipsis 17 que Juan dice que vio una bestia que salió del mar. El agua, el mar, dentro de la palabra, hermano, testifica que son naciones.
Y dice que salió una gran bestia del mar, o sea, de las naciones. Y esta bestia tenía 10 cuernos. Y cada cuerno representa un rey. Y cada rey representa un reino. Qué increíble todo esto, hermano. Quiero terminar prácticamente con eso que te voy a estar platicando. Gloria a Dios. El Imperio Romano tuvo su auge aproximadamente en el año 63 a.C., cuando tuvieron su poderío total. Fue prácticamente hasta unos siglos después que el Imperio Romano se dividió por totalidad y se dividió en dos, en Roma del Oriente, o Imperio Romano del Oriente, y Imperio Romano del Occidente. El Imperio Romano se dividió en dos. Mira qué preciosa profecía de parte de Dios, en donde el Imperio Romano está representado por dos piernas: el Imperio de Oriente y el Imperio de Occidente. Como Dios no se equivoca, hermano. Y el Imperio del Oriente, donde su capital era Constantinopla, hermano. Creo que todos en la escuela hemos conocido alguna vez quién fue Constantino, el que prácticamente se convirtió al cristianismo, el que paró la persecución de los cristianos con el concilio de Nicea, etcétera, hermano. Y hubo otro reino de parte de Roma en el occidente, en donde oficialmente la capital era Milán, pero técnicamente seguía reinando Roma. El Imperio Romano, mis hermanos, está representado por una bestia de 10 cuernos. La Biblia menciona que la gente veía cómo esta bestia de 10 cuernos tenía una herida mortal, de la cual fue sanada, y la gente se maravillaba de ello. El Imperio Romano estuvo a punto de morir, pero ¿qué crees, hermano? Nunca ha dejado de existir. Ciertamente el Imperio Romano desapareció. Ciertamente el Imperio Romano, como se conocía anteriormente, ya no tenía ni su nombre, ni tampoco tenía sus sedes como actualmente lo tenemos, pero nunca muere. Renació en el mercado común europeo. El 25 de marzo de 1957, 6 países se juntaron de lo antiguamente lo que era el Imperio Romano para formar algo que hoy se llama Mercado Común Europeo. Entre ellos Italia, entre ellos Francia, entre ellos Alemania, entre ellos Holanda y los Países Bajos. Grande es Dios. Es bien curioso, hermano, porque si tú te pones a investigar sobre el Mercado Común Europeo en sus inicios, fueron únicamente 6 países quienes firmaron el acta para poder formarlo. Pero cuando pusieron la foto de las astas de las banderas, pusieron 10 mástiles. Investígalo, míralo. Fueron 6 banderas que pusieron a ondear, pero fueron 10 mástiles los que pusieron. Es decir, que la palabra de Dios menciona que Roma, la bestia que se va a levantar del agua, del mar, aunque hoy el mercado común europeo consta de 27 países, va a llegar el momento en donde lo conformarán única y exclusivamente 10 países. En 2017 se salió uno de los más pesados, hermano, del mercado común europeo. ¿Cómo se acuerdan del Brexit? Reino Unido. ¿Cómo es posible que Reino Unido se haya salido del mercado común europeo, hermano? Sucedió. Oficialmente el año pasado, ya con acta en mano firmada, ya no es parte del mercado común europeo. Hay países que hoy en día, debido a la inflación que está sufriendo por el COVID y ahora por todas las situaciones de guerra que hay con Rusia, hermano, muchos países están pensando seriamente en mejor ser independientes. Ya lo están pensando. En 1996, hermanos, se rompieron las fronteras con todos los países que formaban el mercado común europeo. Los que son de Francia pueden ir sin ningún problema a Italia, de Italia se pueden ir a España, no te piden visa, pasaporte, nada. Se rompieron las fronteras. Y hoy en día están trabajando para que haya solo un gobernante único y exclusivo del mercado común europeo. ¿A qué te suena eso, iglesia? ¿A qué te suena eso?
Está sonando que el anticristo está a punto de aparecer. Y la iglesia sigue dormida. La iglesia, hermano, sigue dormida, ignorando todas las cosas que están pasando a nuestro alrededor, cuando la palabra dice que perecemos por falta de conocimiento, hermano. Y vuelvo a repetir, sí es cierto, nos gozamos con los hermanos que al Señor les ha dado experiencias, testimonios, pero lo que va a salvar no va a ser un testimonio, hermano, va a ser la palabra de Dios. Aleluya. Por ahí hay un luchador que le dicen la parca, que se la pasa, hermanos, hablando nada más de su testimonio. Y yo me preguntaré, ¿cuándo va a hablar de, si realmente es convertido, realmente es siervo de Dios, ¿cuándo va a hablar de todo el consejo de Dios? Dice la palabra que el consejo bíblico es amplio y es vasto, no solamente de un testimonio. Por eso es tan importante conocer los tiempos de Dios, hermano. Hemos vivido 7 dispensaciones, de las cuales hoy la dispensación sexta de la gracia está a punto de terminar, a punto de culminar. Yo no sé si ustedes ya se dieron cuenta, pero al principio nuestro presidente decía al inicio del gobierno que se esperaba un crecimiento económico de un 6%, no sé si se acuerdan. Pasó el 2019 que siempre no, va a ser 4%. Llegó el 20 con el COVID, no, pues espera un 2%. No sé cuántos ya se dieron cuenta o escucharon el informe del Banco de México, donde ya en este 2022 0% de crecimiento para México. Y lo estamos viendo, hermano, con la inflación. Lo estamos viendo. A mí me sorprendió ver cuánto cuesta ya la canasta básica de ciertas cosas. Pero comparado con México, Estados Unidos está al borde del colapso, iglesia. Al borde del colapso. Dicen los grandes estudiosos de economía en Estados Unidos que la inflación que está teniendo Estados Unidos es prácticamente imposible detenerla, a menos que haya una recesión mundial y se vuelvan a restablecer los valores económicos como antes. Se viene una recesión mundial que creen los especialistas será el doble y tal vez el triple como la del 2008, hermano, en donde Estados Unidos tuvo que juntar todo el dinero de todo lo que tenía guardado para tratar de salvaguardarse. El gusto le duró aproximadamente 14 años. Eso fue en el 2008 con Barack Obama. Hoy en día, hermano, Estados Unidos no tiene el capital, la deuda externa, ni el oro, ni los metales para poder, hermano, tener pues el peso para poder asegurar ese. No lo tenemos. Y si Estados Unidos se viene en recesión, hermano, el mundo entero se viene en recesión. Y si el mundo entero se viene en recesión, hermano, el mundo entrará en un colapso mundial económico. Santo es Dios. Y es lo que está esperando este anticristo. Sí, Señor. Señor, lo reprenda. Es lo que está esperando. La iglesia dentro de poco volará. Amén. La iglesia dentro de poco saldrá a las nubes. Gloria a Dios. Pero Dios no puede llevarse a una iglesia que está sucia, arrugada, en pecado. Así es, Señor. No se va a llevar una iglesia, hermano, que se anda durmiendo. No se la va a llevar. No se va a llevar una iglesia que anda desinteresado por las cosas de Dios. Hoy más que nunca debería estar llena la casa de Dios, hermano. Y aún hay muchos que no quieren estar aquí. Bendecimos el nombre de nuestro Dios. Y de Dios. Alaben a Dios, hermano. Aleluya. Gloria al Señor. Reciba la gloria, Señor Jesús. Cristo vive. Santo eres, Padre, aleluya. Bendito eres, Señor, nuestro Dios. Gloria al Señor. Es el único grande, Padre, de nosotros. Usted es perfecto, Señor, aleluya. Estamos terminando. Santo es Dios. Quiero que vayas conmigo al libro de Daniel. Vamos a estar terminando esta parte, esta primera parte del libro de Daniel. Capítulo 2, hermano. Dice el verso 42 y verso 43. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido,
el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro como el hierro no se mezcla con el barro. Hoy en día el mercado común europeo, hermanos, está unido a través de alianzas humanas frágiles. Ya se retiró Reino Unido, hermanos, frágiles. Pero la palabra dice que se unirán y se entrelazarán por medio de alianzas humanas, pero así como el hierro no se une con el barro, estas alianzas humanas tampoco perdurarán. Esos 27 países que hoy forman el mercado común europeo se desvanecerán. Con la recesión que venga próximamente se desvanecerán. Nadie va a querer, ¿verdad?, compartir su oro con todos, hermano. ¿Quién va a querer? Imagínate que viene, hermano, la recesión y todos estamos aquí. ¿Saben qué, hermano? Todos vamos a juntar todos nuestros ahorros para salir adelante todos. A ver quién va a querer, hermano. Cada quien ahorró lo suyo, ¿verdad? Tiene lo suyo aparte. Cada uno tiene su propio barquito aparte. Así son los países. Y dentro de poco, hermano, estas alianzas se terminarán. Y te aseguro, porque así lo dice la Biblia, que serán únicamente 10 naciones las que queden. Y de esas 10 naciones habrá un rey del cual saldrá para gobernarlos. En donde todos los reyes de esos 10 cuernos le darán todo su poder y autoridad a este cuerno pequeño. Este cuerno pequeño, hay muchos candidatos hoy en día para ver quién es el anticristo. Hay muchos candidatos. Uno de los más fuertes hoy en día es este presidente de Francia. Con eso no quiero decir que lo sé, pero tiene mucho para poder ser el anticristo. ¿Cuántos de los que están aquí quieren conocer al anticristo, hermano? No, hermano. Para cuando eso suceda, la iglesia ya estará con el Señor Jesús. Para cuando ya se venga el advenimiento de este ser inicuo, hermano, ya estaremos con el Señor Jesús. Dale una prueba de palmas para él, hermano. Otra, hermano, dale. ¿Es la última? Amén. Estos 4 reinos, hermano, es importante que los conozcas porque es toda la línea profética de los tiempos de los gentiles. No nos vamos a meter en cuanto, cómo se iniciaron, o desde la época, hermano, de que los gentiles iniciaron, desde Noé. No nos vamos a meter en esa línea. Es importante que conozcas que estamos viviendo el último imperio romano. Falta que se pronuncie el reino entre el hierro y el barro, los dedos entrecruzados, donde dice la palabra que todo lo que sobraba lo desmenuzaba con sus pies. Ese es el último reino mundial que va a gobernar el planeta Tierra. Ese gobierno mundial lo tendrá totalmente el anticristo, pero eso lo estaremos viendo ya en el siguiente domingo. Teniendo conocimiento sobre esto, quiero que te lleves de tarea lo siguiente: lee todo el libro de Daniel. Lee completamente, con mucho ahínco, el capítulo 9 de Daniel. Quiero que leas el capítulo 13 de Apocalipsis, que leas del 13 en adelante completamente. Y si es posible, hermano, que puedas leer también el libro de Zacarías. Te va a ser más fácil comprender todo lo que vamos a ver dentro de 8 días. Así que, hermanos, Dios te bendiga. Cierra tu Biblia, vamos a orar y vamos a decirle al Señor que nos dé cada día más sabiduría para poder llegar a Él en santidad, con devoción, purificados delante de su presencia. Amado Padre Celestial, te damos la gloria y la honra, Padre, porque tú eres bueno y poderoso. Gracias, Señor, por estos minutos en los cuales nos dejas exponer tu palabra, Señor. Bendice a mis hermanos, Padre, que han estado atentos a tu palabra. Bendice a cada uno de mis hermanos que han tenido a bien quedarse, Padre, a pesar del calor, de las circunstancias. Bendícelos, mi Dios.